Thank you so much, little ones, for that beautiful rendition. Muchísimas gracias a nuestros pequeños por ese hermoso musical Reminding us of the nearness of our Heavenly Father. que nos da acuerdo de la cercanía de nuestro Padre Celestial And of the privilege we have to communicate with Him, even in just a whisper, He will hear. y el privilegio que tenemos de comunicarnos con Él, aun cuando susurramos a Él. Whisper a prayer in the morning. Susurra una oración en la mañana. A happy Sabbath to you, all of you joining us today. Un feliz sábado para cada uno de ustedes, para todos quienes se unen a nosotros hoy. It's a real pleasure and a real privilege that God has given us to gather on His day. Es un privilegio y es un placer el poder estar juntos en su día. The day He has reserved for us to remember His marvelous work in creation and redemption. Un día que Él ha preservado para que le recordemos en creación y en redención. Special greetings to those of you who are joining us También un saludo especial a aquellos quienes se nos unen at a distance through the internet or through satellite or television. en la distancia a través de la transmisión satelital, a través de sus televisores. May our worship Que nuestro be culto marked by God's own nearness to each of esté us. marcado por la cercanía de Dios a nosotros. I'd like to use this moment to extend heartfelt condolences to the Gates family. También quiero utilizar este momento para extender unas profundas condolencias a toda la familia Gates. This week we laid to rest a stalwart, a soldier of the kingdom. Esta semana nosotros acompañamos hasta su morada de descanso a un soldado, Pastor Richard Gates el pastor Richard Gates, has served faithfully quien sirvió fielmente his master a su maestro and in a special way in Bolivia y de una manera especial aquí en Bolivia, as a pioneer church planter, especially in Beni. como un pionero en el plantío de iglesias, especialmente en el área del Beni. He has left his mark on the work here in South America. Y él ha dejado una huella en la obra aquí en Sudamérica. And we can say for sure that the Bolivian mission, that the Bolivian Union Conference Y podemos decir con toda certeza que la Unión Boliviana has received much blessing through his impact here in Bolivia. ha recibido mucha bendición por el impacto de nuestro pastor en esta área, en este país. We were cherishing the hope to see him once again returning to this pulpit. Era nuestra esperanza verlo regresar al púlpito. He himself had that desire, Y él mismo tenía ese deseo, but the sovereign Lord pero el Señor soberano had bequeathed something better for him. ha decidido algo mejor para él. We might not consider it the best for us, Quizás nosotros no lo consideremos bueno para nosotros, but when God calls his servants to rest, pero cuando Dios llama al descanso a sus siervos, it is what he deems best for them. es lo que es mejor para ellos. So our beloved pastor is resting today Así que nuestro amado pastor está en descanso and awaiting the voice of the life giver. y esperando la voz de aquel quien da vida. The thought of it should encourage our hearts Y el pensar en esto debe animar nuestros to corazones press forward in the good fight of faith para seguir adelante en la buena batalla de la fe. and to remember the counsel, let no man take your crown. Y también acordarnos del consejo, que nadie os quite vuestra corona. One day, soon, Y un there will be a día- great reunion Muy pronto va a haber una gran reunión of all those who have served the King. de todos aquellos quienes han servido al Rey. Then we will see his face. Y allí vamos a ver su rostro Then we will know his favor with fullness. y vamos a saber su favor en plenitud. There will be no more tears, Ya no va a haber más lágrimas, no more sorrow, no more parting. ni dolor, ni tampoco nos vamos a separar. So we encourage each other with these
thoughts. Así que nos animamos los unos a los otros con estos pensamientos. This morning, Esta mañana, the Lord would have us contemplate el Señor desea que contemplemos a special moment in the life of His Son, Jesus Christ. un momento especial en la vida de su Hijo Jesucristo. And as we turn to His Word, Y al momento que vamos a su palabra, I would to invite you to kneel with me quisiera que por favor se arrodillaran conmigo as we ask for His guidance. mientras pedimos su guía. Father in heaven, Padre Celestial, we have the blessing of the open book, tenemos la bendición del libro abierto, which you have preserved for us, el cual tú has preservado para for nosotros, our instruction in righteousness, para instrucción en justicia, that we might be thoroughly furnished unto Para- every good work. para que así podamos ser completamente equipados para toda buena obra. You have not only left us the book, Y no solamente nos has dejado el libro, but you have promised the interpreter of the book, pero has prometido también el intérprete del libro, the Holy Spirit, el Espíritu Santo, the Spirit of truth. el Espíritu de verdad. Send Him to be with us today. Envíelo, Señor, para que esté con nosotros hoy. Let Him be our teacher. Que Él sea nuestro Let maestro. Him brood over our hearts and over our minds, Que Él pueda moverse en nuestras mentes y corazones. and open our eyes that we might see Y abre nuestros ojos para que podamos ver the truth as it is in Jesus. la verdad en Cristo Jesús. We pray in Jesus' name. Oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Turn with me in your Bibles to the book of the Gospel of John. Por favor, abran junto conmigo sus Biblias en el libro, en el Evangelio de Juan. John chapter 5. Juan capítulo 5. We'll read from verse 1, Y vamos a leer desde el versículo 1. and our focus in this meditation will be to verse 10. Y el enfoque o el punto central de nuestra meditación será el versículo 10. For a time, I will read and comment Por as we tiempo read. iré leyendo y comentamos mientras se hace la lectura. So I'm not going to read twice, but I'm just going to read once, and we continue with a commentary on the verses as we read. Así que leeré una sola vez y vamos comentando a medida que vayamos leyendo los versículos. The apostle says that after this there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. El apóstol Juan dice que después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. It gives us a reason for Jesus' travel to Jerusalem. Así que él nos da la razón del viaje de Jesús a Jerusalén. There was a sacred feast at the time. En ese momento se estaba celebrando una fiesta santa. It was one of the seasons that Israel was expected to go up to the city of God. Y era una de las estaciones o de los momentos en los cuales el pueblo de Israel, se esperaba que el pueblo de Israel se reuniera en la ciudad For one de of the Dios. sacred feasts of the Sabbath, of the sanctuary. Una de las fiestas sacras del santuario. But it's interesting, and we should take note, Pero es interesante, y aquí debemos tomar nota, that the author did not say, after this there was a feast of the Lord or a feast of Jehovah. que el autor no hace el comentario que después de estas cosas había una fiesta del Señor. But he said there was a feast of the Jews. Él dice, había una fiesta de los judíos. Why this choice of Ahora, words? ¿por qué él escoge estas palabras? Who implemented those feasts? ¿Quién implementó esas fiestas? The Lord himself. El Señor mismo. They were not implemented by men, No fueron implementadas por los hombres, but by God. sino por Dios.
In fact, these feasts were appointed De hecho, estas fiestas fueron designadas to testify of the one who would come para testificar de aquel quien vendría to redeem lost humanity. para redimir a la humanidad perdida. And the testimony of the prophecy of the coming one were written in the heavens from the fourth day of creation. Y ese testimonio de la profecía que hablaba del que vendría estaba allí escrito en el cielo desde el cuarto día. The whole history of the great controversy is written in the heavens. La historia del gran conflicto está escrito en los cielos. And in particular, what he would do to crush the serpent's head Y en and to redeem. Y en particular lo que él haría para aplastar la cabeza de la serpiente y para redimir To himself a people. para sí a un pueblo. It was all written. Todo estaba escrito. It's all written in the heavens Todo está escrito en los cielos. before it was written in the book. Antes de que estuviese escrito en el libro. So there is no question that the feasts Así que no hay duda de que las fiestas were appointed by God. fueron designadas por Dios. But why does the author say that it was a time for of the feast of the Jews? Pero ¿por qué el autor del libro dice que era una fiesta de los judíos? It's apparent that what God had appointed Bueno, aparentemente lo que Dios había designado had dwindled down to mere tradition. había llegado a un punto de ser una mera tradición. It could be that the Jews were losing sight Podría, of what those feasts were truly about. podría indicarnos que los judíos estaban perdiendo de vista a qué realmente estaban apuntando esas fiestas. They became a symbol of the Jewish heritage. Y sencillamente se habían convertido en un símbolo de la herencia judía. More so than they were a symbol of the promise. Más allá de ser un símbolo de una promesa. In Genesis 3:15. En Génesis 3:15. They were presented as a celebration of the Jewish traditions. Estas fiestas fueron presentadas como una celebración de la tradición judía. More so than the celebration of divine promise. Más allá de ser presentadas como la celebración de una promesa And so divina. in John chapter 5 and verse 1, we have two things presented. Y así en Juan 5, versículo 1, vemos dos cosas. The tradition of the Jews La tradición de los judíos, on one hand, de un lado, and the provision of God y la provisión de Dios, on the other hand. por otro lado. This was not God's will. Y esto no era la forma de Dios. It was never the will of God that what God had originally given to his people Nunca Dios había pretendido que aquello que Él originalmente le había dado a su pueblo should be divorced from the vital provision that he would make in the promised one. se divorciara de la provisión vital que Él hacía en la promesa The de promised Cristo, one. de aquel que había sido prometido. But that was what happened. Pero eso fue lo que pasó. Much of what God had instituted Mucho de lo que Dios había instituido lost its significance in the heart of the people. perdió su significancia en el corazón de la gente. Tradition La tradición was what held fast. era lo que era preeminente. Mere form and ceremony Una forma, una ceremonia. was what was left and celebrated Era lo que había quedado y era lo que se celebraba. because they lost sight. Porque perdieron de vista, They lost sight of whom it all pointed. ellos perdieron de vista a aquel a quien todo estaba apuntando. So here we can see the jealousy Aquí ahora vemos el celo of the one who was sent by God. de aquel que había sido enviado por Dios, The one who was the embodiment of all the types and shadows of the Old Testament. aquel quien era la manifestación de todos los tipos y sombras del Antiguo The one for Testamento. whom it was all instituted. La razón por la cual todo eso había sido instituido. Found himself on the outskirts of such ceremonies. Ahora él estaba
en las faldas o en las afueras de esas ceremonias. Though originally and though ideally he is the center of them all. A pesar de que originalmente e idealmente él había sido el origen de todas esas But in the ceremonias. hearts of the Jewish people, Pero en el corazón del pueblo judío, Jesus, Jesús, the Messiah, el Mesías, was on the sidelines estaba puesto de lado, where Jewish tradition donde la tradición was judía, concerned. en cuanto a la tradición judía, en respecto a la tradición judía. It's a sad testimony. Y eso es un testimonio triste. But it shows the power of tradition. Pero esto nos muestra el poder de la It tradición shows the influence of tradition. y la influencia de la tradición. Tradition Que tradición has power to continue tiene poder para continuar even when the essence aun cuando la esencia or the significance of its purpose is lost sight of. o cuando la esencia o cuando el propósito se ha perdido de vista. The tradition can continue. Sin embargo, la tradición puede continuar. Tradition is not bad in itself. Ahora, tradición en sí mismo no es algo malo. And you can have tradition Y usted puede tener una tradición that's instituted by men que es instituida por los hombres and it becomes a norm. y que se convierte en una norma, It becomes a part of life se convierte como parte de la vida for multitudes. para multitudes And it is accepted as just the set pattern. y se acepta como un patrón. But then you have another type of tradition. Pero usted también encuentra otro tipo de tradición. You have tradition which are divinely instituted. Usted encuentra una tradición que está divinamente instituida. These should be more highly esteemed than tradition that is humanly imposed. Y esa tradición divina debería ser más estimada que aquella tradición que es impuesta humanamente. But even the divinely instituted traditions Pero sin embargo, aún esas tradiciones que han sido instituidas divinamente hold meaning and authority and power tienen autoridad, pueden mantener autoridad y poder when its true purposes are retained. cuando se mantienen el verdadero propósito de ellas. When in the practice of tradition we do not lose sight of its true purpose. Cuando al practicarlas no perdemos de vista el verdadero propósito. It is only in that experience that the true power of divinely instituted traditions can be manifested. Y es en esa actitud cuando puede manifestarse el verdadero poder de una tradición divinamente instituida. But when even the divinely instituted traditions Pero aún cuando estas tradiciones instituidas de forma divina, when the people of God lose sight cuando la gente, cuando el pueblo de Dios pierde de vista of the essence and the purpose for which God has instituted, la esencia y el propósito por la cual Dios instituye, then all that you're left with is rites and ceremonies. entonces todo con lo que usted queda cuando se pierde eso de vista es ritos y ceremonias. There is no manifestation of power, No hay manifestación de no poder, manifestation of life. no hay manifestación de vida. And so we have this word rightly Y presented. por eso se nos presenta de una manera correcta esta You have palabra. the feast on one side, Usted tiene la fiesta a un lado and you have Jesus on the other y usted side. tiene a Jesús del otro lado. Because Jesus is no longer seen in the feast. Porque Jesús ya no era visto en la fiesta. Because the promise of Messiah is no longer discerned in the feast. Porque ya la promesa del Mesías no se discernía en la fiesta. It is here registered in the scriptures as a feast of the Jews. Y por eso se registra como fiesta de los judíos. We have traditions ourselves. Ahora nosotros también tenemos tradiciones. And some of them may even be biblically
established Y, traditions. y muchas de ellas pueden ser tradiciones que son establecidas bíblicamente. But we ought to be careful that we don't just hold on to tradition just for the fact that it has been practiced for a long season and been practiced for many. Pero tenemos que tener cuidado de no entrar en estas prácticas o en estas tradiciones sencillamente por el hecho de que así se ha hecho por tantos años. This is our tradition. Esta es nuestra tradición. This is how we do it Esto es como nosotros hacemos las because cosas. we are Christians. Porque somos cristianos. This is how we do it because we are Seventh-day Adventists. Do it because we are O Seventh-day Adventists. hacemos esto porque somos adventistas. And that's all that there is to the tradition of the practice. Y eso es todo lo que hay detrás de esa tradición. There is nothing within it that we can point to the one No hay nada que pueda apuntar a aquel who was promised. que ha sido prometido. There is no vitality No hay vitalidad in the practice of any such tradition. en la práctica de ese tipo de tradiciones. Biblical though it may be, A pesar de que sea bíblico. if you lose sight of the Si one usted pierde de vista a to whom aquel it's pointing to, a quien apunta esa tradición, you're losing sight of the life. usted ha perdido de vista la vida. Jesus said, I am the way, Jesús dijo, yo soy el camino, the truth, and the life. la verdad y la vida. No one comes to the Father Nadie vendrá al but Padre by me. sino por mí. If you have traditions without Jesus, Entonces, si usted tiene tradición sin Jesús, if Jesus is on the outside of your si tradition, Jesús está fuera de su tradición, there's no life in it, no hay vida en eso, even when it's biblical. aun cuando sea bíblico. So we ought to learn Así que tenemos que aprender that if we want to live que si queremos the vivir faith of Jesus la Christ, fe de Jesucristo, it must be a Christ-centered tenemos experience. que tener una experiencia centrada en Cristo. You know, we can't, even when it comes to the Sabbath, Porque incluso hasta el tiempo del sábado, el día de reposo, we should find meaning in the Sabbath in debemos Jesus. encontrar sentido en el sábado en Cristo. Whatever we say we believe and that it is so important, an important point of truth for the last days. Cualquier punto de doctrina, cualquier punto de verdad que nosotros encontremos como vital para los últimos días. Heaven will only claim it as its own El cielo solamente lo contará como suyo if we hold it si nosotros lo mantenemos in a Christ-centered manner. en una manera If we cristocéntrica. take any of the gifts of God, Si nosotros tomamos cualquiera de los dones de Dios, any of the truths of God, cualquiera de las verdades de and Dios divorce them from Jesus, y las divorciamos de Jesús, heaven has the right el cielo tiene el derecho to register it de registrarlo as your tradition. como tu tradición. Adventist tradition. Hermanos adventistas. Adventist tradition. Una tradición adventista. Baptist tradition. Una tradición bautista. But is it truly Pero Christ-centered? será que realmente está centrada en Cristo. So Jesus went up Así que Jesús subió to Jerusalem. a Jerusalén. And I want us to pay attention today, Y quiero que hoy prestemos atención considering the importance al considerar la importancia of the contrasting distinction between tradition y hay en esa distintiva o ese distintivo contraste que existe entre la tradición and truth. y la verdad. There's a distinction between tradition and Hay truth. una distinción entre verdad y And tradición. when I say truth, Y cuando hablo verdad, I want to get you beyond just the mere attention to facts. quiero que su mente vaya más allá a un cúmulo de hechos o datos. Because Jesus said, I am the truth, Porque I am the Jesús way, the truth, and the life. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. So when we speak of truth as Christians, Entonces nosotros como cristianos, al hablar de verdad, we should understand that what we are talking about is something more than just facts. debemos entender que aquello que hablamos es
va más allá que simple datos o The hechos. truth for the Christian is intimately entwined with the only way of salvation, La Jesus Christ. verdad para el cristiano está entretejida de una forma muy cercana al camino de salvación que es Jesucristo. That's why he says it in John 14, verse 6, I am. Y es por eso que en Juan 14:6 él dice, yo soy. That statement Esa should declaración call us to the excellence of his nature. debería llamarnos a la excelencia de la naturaleza de He is Cristo. that I am. Él es ese yo soy. That met Moses at the burning bush. Ese yo soy que se encontró con Moisés en la zarza He is ardiente. that I am that spoke at the beginning, let there be light, and there was light. Él es ese yo soy que habló al principio, hágase la luz y fue la luz. He is Él es the first cause of everything that exists. la primera causa de todo lo existente. I am the way, he says. Yo soy el camino. Why does he say he is the way? ¿Por qué dice que Él es el camino? I am the way. Yo soy el camino. What is this way? ¿Qué es ese camino? Where is it going? ¿A dónde va ese Where will camino? it take us? ¿A dónde nos va a guiar? Life. ¿A la vida? I am the way of hope. Yo soy el camino de esperanza. I am the way back to God. Yo soy el camino de vuelta a Dios. I am the way to reconciliation Yo with so- the divine. Yo soy el camino de reconciliación con el divino. Apart from me, there is no such hope Y of fuera de ever mí- being one with God. Y fuera de mí no hay ninguna esperanza de ser uno con Dios. Apart from me, there is no hope of acceptance with God. I am the way. Fuera de mí no hay esperanza de aceptación con Dios. Yo soy el camino. So are you seeking Así que estás buscando peace with God? paz con Dios. Are you seeking fellowship with Estás God? buscando unión con Dios. Are you seeking oneness with God? Estás buscando unidad con Dios. Are you in pursuit of eternal life? Estás en búsqueda de vida eterna. The way is El Jesus. camino es Jesús. The only way El único is camino Jesus Christ. es Jesucristo. So if you're truly seeking that, Así que si realmente estás buscando eso, you can't afford no puedes darte el lujo to have Christ on the outskirts of your experience. de tener a Cristo en las faldas de tu experiencia You o en la can't orilla de tu afford experiencia. to be consumed with many things No that puedes estar consumido con muchas cosas are divorced from que Him, están divorciadas de Él, because then you will be left with tradition, porque sencillamente te vas a quedar con tradición, but no life. pero sin vida. Now, there was at Jerusalem, by the sheep market, a pool. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque. Now, this was a swimming pool, Ahora, este era un estanque para bañarse. a diving pool, Era una piscina. where you could swim or even dive. Usted podía nadar allí, podía bucear. It says, which is called in the Hebrew tongue, Beth Esda. He llamado en hebreo Betesda. It had 5 porches. Y este estante tenía 5 pórticos. Now, what does Beth Esda mean? Ahora, ¿qué significa Betesda? It's 2 words. Viene de 2 The palabras. first is Beth, which means house. La primera viene Bet o Beth, que And significa there's so many. casa. So many Bethlehem. Y hay muchos lugares en la Biblia que comienzan con este prefijo. Belén es uno, por ejemplo. So Beth means house. Entonces, Bet o Beth significa casa. Esda Y Esda, can be translated mercy como puede ser traducida como misericordia or grace. o gracia. House of mercy. Una casa de misericordia. Now, this house of mercy, this pool which was called House of Mercy, Ahora- had 5 porches. Este estanque que se llamaba Casa de Misericordia o Betesda tenía 5 pórticos. In these lay a great multitude of
impotent folk. En estos yacía una multitud de enfermos. It says there was a multitude Dice que había una multitud of people there. de personas allí. But it says what kind of people are there. Pero nos dice qué tipo de personas I like eran. the way the King James Version puts it. Y me gusta la forma en la cual lo pone la versión del rey Jacobo. A great multitude of impotent En, folk. en la traducción inglesa del King James o la del rey Jacobo dice que había una gran multitud de personas impotentes. What does that mean? ¿Qué significa eso? Impotent. Impotente. The word potent means power. Potencia o potente viene de poder. So the prefix im Y el prefijo in means lack of, significa que no tiene eso. lack thereof. No tiene poder. So impotent means people who lacked power. Algo impotente o una persona impotente es alguien que le falta poder. Powerless folks. Es una persona que no tiene ningún tipo de poder. Weak folks. Una persona débil. I like that the King James Version brings out the point of the state of these people, a multitude of powerless people. Y me gusta esta rendición del rey Jacobo porque da precisamente esa condición. Era gente que no tenía ningún poder en ellos. They were among the impotent were the blind, Y entre ellos estaban los ciegos, the halt. estaban también los cojos, That means those who were lame and disabled, can't walk well. aquellos que no podían caminar bien, los paralíticos, Withered, waiting. They were doing something. y ellos estaban haciendo algo. Why were they there? Why were these people there? ¿Por qué estaba esta gente allí? They were there by tradition. Ellos estaban allí por tradición. Tradition had held out to them a certain hope. La tradición había hecho que ellos tuviesen una esperanza. There was a hope that they held fast to Había una esperanza de lo que ellos se agarraban for healing. para tener But that sanidad. hope was based on a tradition. Pero esa esperanza estaba basada en una tradición. What were they waiting for? ¿Qué era lo que ellos Why were they esperaban? there? The word tells us that they were waiting for the moving of the water. ¿Qué es lo que ellos esperaban? ¿Cuál era la tradición? Pues nos dice la palabra que ellos esperaban el movimiento del agua. You see, at certain seasons, Y verán ustedes, en cierto tiempo, the water in the pool would be stirred up. el agua en ese estanque se movería And without any visible reason, sin ninguna aparente razón. it would begin to move. More or less like a jacuzzi today would move, or like a boiling pot would move. Sería algo a lo que hoy día nosotros entenderíamos como un jacuzzi o como una olla hirviendo. You see, beneath the pool, Y debajo del estanque there were passageways where fresh water could enter. había pasajes donde el agua fresca entraba. There were secret aqueducts, Había- underground aqueducts Acueductos subterráneos that were connected to that pool. que conectaban al estanque. And there were moments where those would run. Y había momentos en que los cuales esos acueductos se And when el the agua. fresh water would enter into the pool, then it would give that boiling action. Y cuando el agua fresca entraba al estanque, daba esa sensación de movimiento en el estanque. But there was a tradition Pero había una tradición that built up around que se había construido alrededor that situation. de esa situación. What was the tradition? ¿Cuál era la tradición? Verse 4 tells us. El versículo 4 nos dice cuál era. For an angel went down at a certain season into the pool and troubled the water. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Tradition Tradición or truth? o verdad. Whosoever then first after the troubling of the water stepped in was made whole of whatever disease he had. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua
quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Interesting, huh? Interesante. House of mercy. Una casa de misericordia. House of mercy. Una casa de misericordia. The sick could go there El enfermo podía ir allí and hope to be healed. y esperaba ser sanado. They would wait there Ellos iban a esperar allí for the right moment, para el momento correcto, for the moment of favor, para ese momento de favor, when they could find relief. cuando iban a hallar alivio. But was their hope based on truth? Pero ¿será que esa esperanza estaba basada en la verdad Or was it based on tradition? o estaba basada en la tradición? Sometimes Y tradition, algunas veces la tradición, hopeless tradition, una tradición sin esperanza, can have greater propagation puede tener una gran propagación than the truth itself. que la verdad misma. Sometimes hopeless tradition spread more. Algunas veces una tradición sin esperanza puede ser diseminada más rápido, More than the truth itself. más que la verdad misma. But how were these people who were there? Pero ¿cómo estas personas quienes estaban allí, What was their hope anchored on? en qué estaba anclada la esperanza de estas personas? The tradition. En la tradición. That at a certain point, Que a cierto momento an angel would come down un ángel descendería and he would touch the water, y él iba a tocar el agua. and the water would begin to move. Y esa agua iba a comenzar a moverse. And therefore, the first one who got in the water, he would be the favored one. Y el primero que llegara al agua, él iba a tener el favor. He would receive the mercy. Él iba a recibir misericordia. He or she would receive the Él o mercy. ella iba a recibir misericordia. So, of course, everybody wanted, though there was a multitude of people, not everyone who went there had the chance to be healed. Y obviamente, a pesar de que había una gran multitud, no todo el mundo que estaba allí tenía la oportunidad de sanarse. Because a favored spot was to be as close as possible or even already in the pool. Porque lo que más se quería es estar lo más próximo posible al estanque o en el estanque. Well, the tradition was that the first one. Bueno, la tradición dice que el primero que llegara. So they would be near the pool. Así que ellos estaban allí al lado del estanque. So if you're near the pool, you're already favored. Y si estás al ladito, quiere decir que Be- ya estás en una posición Because favorable. you have a stronger chance Porque tienes un chance mayor of being the first. a ser el primero. Now, who's going to be favored? Ahora, ¿quién va a ser el favorecido? One. Uno. Who? ¿Quién? The first. El primero. So if you are the sickest, Ahora, si tú eres el enfermo número 6, if you are the sickest, o si tú eres el más enfermo de todos, what chance do you have to be favored? ahora, ¿qué chance tendrías de ser favorecido? What chance do you have to obtain mercy? ¿Qué chance tendrías de obtener misericordia? A very slim chance. Realmente un chance Because if muy, you don't have muy a flaco. strong and athletic person or two of them or three athletic men to get you in the pool as soon as the water is stirred, Porque si no tenía 2 o 3 personas con fuerza que primero te echara al estanque, then that mercy that's going to be given when the water moves entonces esa misericordia que sería dada cuando el agua se moviera, is not going to fall upon those who are most needy, no iba a llegar a los más necesitados, but those who are most capable. sino a los que son más capaces. And sometimes traditions Y can come in algunas- even in the faith of Christians, Y a veces la tradición puede llegar al rostro del cristiano, where we build up theories and traditions Donde- of the gospel and of sanctification donde construimos teorías del evangelio, de la that santificación, provides hope to the most capable of que us, provee esperanza para los más capaces de nosotros, but leave behind pero deja atrás a multitude of A una- impotent folk without hope, multitud de personas impotentes que no tienen esperanza. because
Oh, he can attain it. Pues dice, él sí puede He can alcanzarlo. obtain the favor of God. Él sí puede tener el favor de He's Dios. doing pretty well. Él está haciendo bastante bien. But as for me, Pero yo, as for us, pero nosotros aquí we are far from divine favor estamos lejos de recibir el favor because de we Dios. are impotent. Porque somos impotentes. I have no power No tenemos poder to come up to the standard. para poder llegar al estándar. He will reach it. Él va a alcanzarlo. And the same idea Y la misma idea that those who are most capable within themselves de aquellos quienes son más capaces en ellos are the ones who are closest son aquellos quienes están más cerca to divine favor. al favor divino. We have to be careful Tenemos que tener mucho of cuidado the traditions we embrace de las tradiciones que abrazamos, because traditions are powerful. porque la tradición tiene poder. They shape your belief. La tradición moldea tu They creencia, shape your thinking, moldea tu pensamiento, even at the subconscious level. aún en el subconsciente. You can be bound Usted- or liberated by tradition. Usted puede bien estar encadenado o puede estar liberado por la tradición. We have to be very careful what we believe. Así que tenemos que tener mucho cuidado que se cree. Now, when Jesus came, Ahora, cuando vino Jesús, he saw there a certain man vio allí a un hombre which had an infirmity 38 years. que hacía 38 años que estaba enfermo. How long was he sick? ¿Cuánto tiempo estaba este hombre enfermo? 38 years. 38 años. When Jesus saw him lie and knew that he had been now a long time in that case, he saith unto him, Wilt thou be made whole? Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Jesus came Jesús vino and asked the man. y pregunta a este hombre, He sought a confession of faith from Él the man. busca una confesión de fe de este hombre. Do you desire to be made whole? ¿Quieres ser sano? What did the man say? ¿Pero qué dice el hombre? The impotent man answered him, Este hombre impotente responde, Sir, I have no man when the water is troubled to put me into the pool. But while I am coming, another steppeth down before me. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. This answer Esta respuesta is truly significant. es realmente significativa. What does an impotent person need to be made whole? ¿Qué es lo que necesita este enfermo para ser sano? What does somebody who is truly impotent need ¿Qué es lo que to be restored? necesita una persona que no tiene poder ninguno? ¿Qué necesita para ser restaurada? For this man, he needed more than just to be near to the pool. Esta persona necesitaba más que el estar cerca del estanque. Even though he was near to the pool, he said to Jesus, I have been here a long time, but I have no man. Él dice, he estado aquí por mucho tiempo, pero no tengo quien me meta, no tengo una persona. He that is truly impotent Aquel quien realmente es impotente, que no tiene ningún poder en él, will understand entenderá that he needs someone. que esta persona necesita a alguien. When we understand how impotent we are Y cuando nosotros entendemos cuán impotentes somos to save us in terms of salvation, en términos de salvación, we will understand that in order to be saved, we must have another. entenderemos entonces que para ser salvos necesitamos a alguien To help us para ayudarnos. to be saved. Para poder ser salvos, You must have someone debes tener a alguien, because you can't save yourself. porque no puedes salvarte a ti mismo. When you are truly aware of how impotent you are, Y cuando realmente te das cuenta cuán impotente eres, you must find your hope
Vas a encontrar esperanza outside of yourself. fuera de ti mismo. And this man was saying to Jesus, Y este hombre le estaba diciendo a Jesús, even though I'm here, yo estoy aquí, I have little hope tengo muy poca esperanza, because I have no man pero to no put me into the tengo pool. a alguien que me meta en el estanque. But the man he said he didn't have Pero la persona que él dijo que no tenía was the man that was before him. era el hombre que estaba frente a él. I have no man to save me, he said. Él dijo, no tengo un hombre que me meta, que me salve. Jesus saith unto him, Jesús le dijo, rise, levántate, take up thy bed and walk. toma tu lecho y anda. You want to be saved? ¿Quieres ser salvo? Do you count yourself among the impotent? Te encuentras entre aquellos quienes son enfermos, impotentes. Where salvation is concerned, Bueno, en cuanto respecta a la salvación, where gaining favor with God is concerned, en cuanto a cómo ganar favor con Dios, attaining to peace with God, en cuanto a alcanzar paz con Dios, how do you see yourself? ¿cómo te ves a ti mismo? Do you see yourself whole, ¿Te ves a ti mismo sano or do you see yourself sick? o te ves enfermo? Do you see yourself among the impotent ¿Te folk? ves entre aquellos quienes eran impotentes que estaban allí? The ones who are whole, Aquellos quienes están sanos they need no man, no necesitan a nadie, but the truly impotent need a man, pero aquel que es verdaderamente impotente sí necesita somebody to help them a alguien que le ayude to be made whole. para ser sano. Jesus himself said it. Jesús mismo lo dijo, They that are whole el que está sano need not a physician, no necesita médico, but those who are sick. sino los enfermos. I came not to call the righteous, No he but venido- sinners to repentance. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesus is a man Jesús es el that the hombre Father has sent, que el Padre ha enviado, not to gather to himself all the healthy people, no para reunir alrededor de él los sanos, all those that are satisfied in themselves, that they can restore themselves. aquellos quienes están satisfechos de sí mismos pensando que pueden restaurarse en sí mismos, Or they have restored o themselves. aquellos quienes se han restaurado a sí mismos. Jesus is not sent to them. Jesús no es enviado a esto. Jesus is sent to the impotent folk. Jesús es enviado al impotente. He is sent to those who know they are sick. Aquellos quienes conocen, quienes saben que está Those who enfermo, are despairing in themselves. I have a long season been in this state and I cannot help myself. aquel que reconoce que por tanto tiempo estoy así y no puedo ayudarme a mí mismo, no puedo hacer nada por mí mismo. He is sent A ellos Él es enviado. to them. They have a man. Ellos tienen un hombre. They have a man who will speak a word, Ellos tienen un hombre quien dirá la palabra, who is endowed with power and authority. quien tiene todo poder y autoridad. That I am who spoke at the beginning, let there be light, is sent to them to Es- speak the word of life. Ese mismo yo soy que estuvo en el principio, Él ahora es enviado para hablar vida. But sometimes when he's sent, Pero algunas veces cuando es enviado, the impotent folk el impotente are so steeped in their traditions está tan metido en la tradición that they cannot discern que no puede ni discernir the salvation before them in Jesus la Christ. salvación en Jesucristo. They are looking Ellos están viendo at the tradition. a la tradición. Jesus asked him, Jesús le pregunta, wilt thou be made whole? ¿quieres ser sano? What is the answer the man ¿Cuál es said? la respuesta que el hombre da? I have no man No tengo a nadie when the water is troubled to put me into the pool. quien me meta cuando se mueve el agua. The tradition, La tradición, based on how steeped we are in it,
mientras nosotros estemos arraigados en esa tradición, can be the very reason to separate us from the only hope that we have of puede salvation. ser la razón que nos mantiene alejados de alcanzar la única esperanza que tenemos en Cristo. It overwhelms us. Esa tradición nos sobrepasa It overshadows Y es our como- view of Jesus Christ. y es como una sombra y no podemos ver a Jesucristo. Watch it. Tenemos que estar viendo eso. You know, Jesus, in his mercy, Jesús en su misericordia didn't enter into a theological conversation with the no man entró en una discusión teológica con este hombre. because it was not what the man needed. Porque no era lo que este hombre necesitaba en ese momento. What he needed was a demonstration. Lo que él necesitaba era una demostración. It was going to take Jesus so much more power and effort Él le tomaría más a Jesús poder y esfuerzo to set this man free from his tradition by Librar a- argument librar a este hombre de la tradición por argumento than by just the demonstration of his power in a word. que por la demostración de su palabra. That's how steeply powerful it is to be bound, Yes. to be in bondage to tradition, lifeless tradition. Y eso muestra el poder de estar encadenado a una tradición que no tiene vida en ella. Just argument, Solamente argumento, just rational debate solamente debate is not going to racional. set you free. Eso no lo va a hacer usted That's not the libre. answer. Esa no es la The respuesta. answer is in a living, real, genuine encounter with the life giver. La respuesta está en un encuentro genuino y real y vivo con el dador de vida. He must come to you. Él debe venir a ti. You must have your eyes open Y to discover debes- that you are in the presence of the life giver himself. Y tus ojos deben ser abiertos para entender que estás en la presencia de aquel que da vida. That's the difference between life and death. Y esa es la diferencia entre vida y muerte. Salvation does not come sent. La salvación no es algo que se envía. Salvation does not come to us separated from the life giver La himself. salvación no llega a nosotros separada del que la da. Life eternal will not come to us separated from the eternal one himself. La vida eterna no va a venir a nosotros separada del que es eterno. We can only have eternal life if we have him who lives eternally. Solamente tendremos vida eterna si tenemos a aquel quien es eterno. So God is not going to send down salvation to you. Dios no le va a mandar salvación. He's not going to throw salvation to you. No le va a tirar salvación. You will find it only in him. Usted solamente la va a hallar en él. Have you found him? Lo has hallado. Do you have that man Tienes a este hombre, who is life eternal? quien es vida eterna. The man who says, I am the resurrection and the life. Aquel que dice, yo soy la resurrección y He la that vida. believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Aquel quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Do you have that man? Tienes a este hombre. Have you met him? Lo has conocido. Have you had an encounter Has an tenido encounter with him? Have un you found encuentro yourself in his presence? Con él te encuentras en su presencia. Because if you haven't, then what do you have? Porque si no lo has hecho, entonces ¿qué tienes? Lifeless stories, Historia sin vida, traditions tradición. that you may put your hope in, Una tradición en la cual tú pones la esperanza, theories, teorías, concepts, conceptos, but lifeless. pero sin vida. The life is La in the Son. vida está en el Hijo. The life is in the man. La vida está en el hombre. He said, you are searching the scriptures, John 5:39. You search the scriptures because you think that in them you have eternal life. Juan 5:39 nos dice, vosotros escudriñáis las Escrituras porque pensad que en ellas tienes vida eterna. Who said that? ¿Quién dice eso? The man El hombre who has life. que tiene vida. Many are searching the scriptures to find Muchos eternal life. están buscando las Escrituras para hallar vida eterna.
But they are they which testify of me, he Pero says. estas, dice Jesús, son las que testifican de mí. And yet you will not come to me that you might have life. Y no vienes a mí para que tengáis vida. So what good is the searching? Entonces, ¿para qué es bueno escudriñar? What good is even the Bible without Jesus? ¿Qué tal? ¿Qué bien es la Biblia o qué bueno es la Biblia si no vemos a Jesús en ella? It's hope Es esperanza unrealized. que no se lleva a cabo. Because the Bible presents Jesus as the only hope for Porque humanity. la Biblia presenta a Jesucristo como la única esperanza And if para you la pass humanidad. years and years reading your Bible and never find Jesus, Y si usted pasa años y años y años leyendo la Biblia y usted nunca ha tenido un encuentro con Cristo, you never came to believe in the testimony of life. entonces usted nunca ha entrado a creer en el testimonio de vida. So even with this provision of God, Así que aún con esta provisión de Dios, you remain destitute of eternal life usted permanece destituido de la vida eterna because you don't have him. porque no lo tienes a Él. But he said to the man, Pero Él le dice al hombre, rise up, levántate, take up thy bed and walk. toma tu lecho y anda. How long was the man there? ¿Cuánto tiempo estuvo ese hombre allí? 38 years. 38 años. In the book of Deuteronomy, En el libro de we are Deuteronomio told se nos dice that in chapter 25, verse 1 to 3, we are told that the guilty one deserves punishment. en Deuteronomio 25, versículos 1 al 3, nos dice que el culpable And merece that the criminal castigo who is condemned to be chastised or lashed y que el criminal, que el culpable, debe ser castigado, debe ser lacerado should be lashed, but he should not be lashed more than 40 times. y que ese delincuente sería azotado no más de 40 veces. And so, not to break the law, Y para no quebrantar la ley, when a criminal was brought and condemned cuando un criminal era condenado, to lashes, cuando era condenado por azotes, to ensure that they never went over 40, ellos aseguraban que nunca pasaran los 40 latigazos. they would give him short of 40. Le darían menos de 40. This man was sick for short of 40 years. Este hombre estuvo enfermo menos de 40 años. 38 years afflicted 38 años afligido with disease. con enfermedad. Isaiah puts it this way Isaías lo pone de esta forma. in Isaiah 53, En Isaías verse 4 and 53, 5, it says, versículo 4 y 5. surely he hath borne our griefs and carried our sorrows. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. The man who comes to take us from grief Aquel que viene a sacarnos del dolor must be a man of sorrows. debe ser un varón de dolores. He must himself become acquainted with grief, Él mismo debe familiarizarse con el dolor, because what belongs to us, porque lo que pertenece a nosotros, he must take to himself. Él lo toma para sí mismo. We may esteem him stricken of God, Lo hemos estimado como azotado, thinking that he was suffering because of his imperfections and his own pensando unrighteousness. que Él sufre por sus imperfecciones y por su injusticia. That's how the world views Jesus. Y es así como el mundo ve a Jesús. He was smitten of God. The Jews thought him to be smitten of God and afflicted. Los judíos pensaban que Él había sido azotado y herido por Dios y But the era truth abatido. is, he was wounded for our transgressions. Pero la verdad es que Él fue herido por nuestras rebeliones. He was bruised for our iniquities. Fue molido por nuestros pecados. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. Jesus Jesús was whipped. fue azotado He didn't get to the 40 lashes, y Él no llegó a los 40, but he was whipped twice.
pero fue azotado And both times he doblemente. was less than 40. En las dos veces que lo azotaron, le dieron menos de 40 This latigazos. man was afflicted 38 years Este hombre en esta historia estuvo afligido 38 by años his infirmity. por su enfermedad. And he who took his stripes, Y aquel quien tomó, he who sus was willing heridas. to take the 38 or 39 stripes for him, aquel que tomó los 38 latigazos por él, met him in the 38th year of his se suffering encuentra al año 38 de su sufrimiento and declared to y him, le declara, I will that you be free. quiero que seas libre. It doesn't matter how long you have suffered in this state. No importa cuánto tiempo has sufrido en esta condición. If I declare you free, you are free indeed. Si yo te declaro libre, eres libre For whom the realmente. Son sets free is free indeed. Porque aquel que el Hijo hace libre, es libre verdaderamente. Jesus is not bound by time. Jesús no está unido o encadenado por el tiempo. His power is not limited to short periods of suffering. Y su poder no está limitado a periodos cortos de sufrimiento. It's not that Jesus can heal you if your disease just started and if you nip it in the bud. No es que Jesús puede liberarte si su enfermedad más o menos mejora y Él le da ahí el toquecito. Yes, that makes a lot of sense when you use natural laws Sí. to heal. Eso puede tener sentido cuando usted utiliza las leyes naturales para You sanar. have to nip it in the bud. Usted trata de agarrarlo justo a tiempo. And your chance for recovery is greater. Y su tiempo o su oportunidad para recuperarse es mayor. But he that is sent from above to rescue the impotent Pero aquel que ha sido enviado del cielo para rescatar al que no tiene poder, is in no way limited to natural law. no está en ningún momento encadenado a la ley You natural. could be enchained Tú puedes estar for your encadenado entire life por toda tu vida under darkness en tinieblas or under sickness. o en enfermedad. If he sets you free, Pero si Él lo libera, you will be free. usted será libre. So despair not, Así que no desesperes, no te because darkness desesperes. or sickness or impotence has held you fast for a long season. No te desesperes si las tinieblas, si la enfermedad, si todo el mal te ha tomado por una estación larga de tiempo. No, but look to him. No, míralo a Él. Look to him who has the power in a moment, immediately, to set you free. Míralo a Él, quien tiene el poder de liberarlo en un momento. And immediately the man was made whole Y inmediatamente este hombre sanó, and took up his bed tomó su lecho and walked. y anduvo. And on the same day Y era día de reposo was the Sabbath. aquel día. When you look to Jesus, Cuando uno mira a Jesús, when he stretches out, when he speaks his word to you, cuando Él habla su palabra, cuando Él extiende su mano, when he extends to you healing, cuando Él le da sanidad, you will find immediate rest. usted va a hallar descanso inmediato. You will find peace Va a encontrar immediately. paz inmediata. He has the power. Él tiene el poder. He has the authority Él tiene la autoridad to heal you para sanarlo physically físicamente and y spiritually. espiritualmente. Through him alone, A través de Él solamente a door is opened una puerta es abierta for peace and rest with God. para paz y descanso en Dios. It was the Sabbath Pero era el sábado when that man was cuando healed. este hombre fue sanado. It will be rest for you Era descanso para usted when you meet cuando Jesus, usted se encuentra a when he Jesús, communicates life and health to cuando you. Él comunica salud y paz a usted. Look away from tradition. Ve más allá de la tradición, Look to the man. pero mira a este hombre, Only a man porque solamente can Él save you, puede salvarte but not just any man. y no cualquier hombre. You need the God man. Usted necesita al hombre que You es need Dios. the sent man. Usted necesita al hombre que ha sido You need enviado. the empowered man. Usted necesita al hombre que tiene He poder. that says, all power is given to me in heaven and in earth. Aquel que dice todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. We need that man. Ese es el hombre que necesitamos. Look to the man. Mirad al hombre, There's life in a look. porque hay
hay vida en el mirar. In him you'll find healing. En Él hallarás In him you'll sanidad. find life. En Él hallarás In vida him you'll find direction. y dirección. In him you'll find rest. En Él hallarás descanso. May his name be praised. Que su nombre sea alabado. May his name be praised Que today in su the church. nombre sea alabado hoy en la iglesia May his name be praised in our y en experience. nuestra experiencia. Amen. Amén. Thank you very much, Johan, Muchas for that very gracias, fitting rendition. Johan, por ese especial adecuado, It ties right in with the message. porque justamente está ligado a este mensaje. O come, Emmanuel, Venid, Emanuel, and ransomed captive Israel. y redime a cautivos de Israel. We need Emmanuel. Necesitamos a Emanuel. He is the man Él es el hombre that we need. que necesitamos. God with us. Dios con nosotros. Only God can save Porque us. solamente Él puede salvarnos. And for God to save us, He must be with us. Y para salvarnos, Él debe estar con nosotros. No salvation outside of Him. No hay salvación fuera de For Él. there is no other name given among us. Porque no hay otro nombre dado entre los No other hombres. name under heaven given among men whereby we must be saved. No hay ningún otro hombre dado entre los hombres por lo cual seremos salvos, But Jesus. sino Jesús. He is our Emmanuel. Él es nuestro Manuel. Will you look to Him today? Lo buscarás hoy. Will you call upon Him today? Le llamarás a Él hoy. If He visits you, Porque si Él lo visita, if He visits you, si Él le visita, you will have cause to rejoice. tendrás causa de regocijo. Rejoice, Regocíjate, ransomed captives oh cautivos que han sido rescatados of Israel. de Israel.
Oh, Father in heaven, Padre Celestial, you have sent your Son tú has enviado a tu Hijo to rescue the captives, para rescatar al impotente, to save the impotent, para salvar al impotente, to rescue the captives. para rescatar al cautivo. We look to you today, Señor, te buscamos hoy, for in ourselves we only find captivity. porque en nosotros solo hallamos cautiverio. In ourselves we only find impotence and weakness. En nosotros no tenemos poder, solo hallamos debilidad. Even the Apostle Paul says that a messenger of Satan was sent to buffet him. Aún el apóstol Pablo dijo que un mensajero de Satanás había sido enviado a él para bofetearlo, So that he would not be exalted para que no above measure. fuese exaltado entre los hombres. And he sought from you a deliverance from this weakness. Y él buscó de ti librarse de esta debilidad. But you answered him, Pero tu respuesta fue, my grace is sufficient for you. mi gracia es suficiente para ti. Father, may we find Bethesda Padre, today. que nosotros hoy encontremos a Bethesda. May we find Jesus to be our house of grace. Que nosotros hallemos que Jesús es nuestra casa de gracia. May we find him to be the answer to our weaknesses. Que Jesús sea la respuesta a nuestra debilidad. And as you said to your apostle, my strength is made perfect in weakness. Y así como tú le dijiste al apóstol que su fortaleza es perfecta en la debilidad, My grace is sufficient. tu gracia es suficiente. Help us to find sufficiency in your grace. Así que ayúdanos a encontrar esa gracia suficiente To pardon us, para to perdonarnos, reconcile us, para and reconciliarnos to cleanse us from all y para unrighteousness. limpiarnos de toda iniquidad. Open to us the windows of the house of Bethesda. Abre, Señor, a nosotros las ventanas de Bethesda. Open to us the doors and windows of mercy and grace. Abre, Señor, los portones y las ventanas de misericordia y gracia. Through Jesus Christ, A través de Jesucristo, may we find healing and power today. que nosotros hallemos gracia y poder hoy, sanidad, And may our joy y que nuestro gozo, in that healing testify esa sanidad testifique to our gratitude con nuestra gratitud and to the truth y la verdad that Jesus Christ is the truth, the way, and the life. que Jesús es el camino, la verdad y la vida. We pray in Jesus' name. Oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.